Bendito Padre Santo, poderoso Dios de Israel, único y verdadero Dios de gloria, creador y dueño del cielo, la tierra y todo el universo. Amado Padre eterno, tú lo colmas todo, Señor. Solo en ti hallamos nuestra razón de ser. Las expectativas que antes de conocerte teníamos, hoy son absueltas por nuestro mismo Creador, el autor de la vida y el amor, el dador de los sueños, el que es, el que existe y el que siempre será. El Dios de la gloria que se escapa a todo entendimiento humano, trasciende de la esfera de la existencia misma. Solo mediante el accionar de tu Santo Espíritu en nuestras vidas podemos alcanzar sabiduría para comprender tu grandeza y excelsitud. Y ha sido precisamente que por medio de la visita del Señor Jesucristo a esta tierra, la imagen del Dios invisible, hayamos recibido poder del cielo para caminar en santidad y así lograr tener una relación personal contigo, Señor. Esta ha sido tu máxima revelación, Dios. El Verbo mismo se hace carne y el Señor Jesucristo nace de una virgen, concebido por tu Santo Espíritu para derrotar el mal en un cuerpo humano como el nuestro y demostrarnos así que si caminamos en el Espíritu, también podemos lograrlo. El mal ya no nos puede tocar porque estamos cubiertos por tu coraza de fe y amor. La sangre preciosa del Cordero Santo nos protege porque hemos sido rescatados de la inmundicia de un mundo que cada vez se corrompe más. Pagaste el precio, Señor, de nuestra redención y entregaste a tu unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo has hecho todo, Dios. Solo exiges que creamos, Padre, pues es don tuyo, tu perfecta gracia, regalo inmerecido, pues en nuestra condición de pecadores solo merecíamos morir eternamente. Y hoy, mediante tu Santo Espíritu, nos da la posibilidad de conocerte y glorificarte por medio de nuestro Señor Jesucristo, Sumo Pontífice que destruyó el abismo del pecado, permitiéndonos así entrar confiadamente al trono de la gracia para expresarte nuestro amor y agradecimiento por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Este es el poder de la oración, Señor, porque tuyo es el imperio, el reino y todo el poder. A ti sea el honor, la gloria y la honra por siempre, Señor. En el nombre de nuestro poderoso Salvador, el Señor Jesucristo, y la autoridad y unción de tu Santo Espíritu. Cuando veamos de Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las pruebas de la vida serán leves cuando veamos a Jesús. La vista de su rostro disipará el dolor. Así que corre valiente hasta ver a Jesús. Bienvenidos a esta primera edición de su programa Cuando Veamos a Jesús, canal 3 de TV Cable por la señal de Provincial TV. ¿Qué tal, Iris? Estamos delante de una audiencia de la provincia para comentar algunos temas cristianos, bíblicos y de enseñanza que serán de gran utilidad para todos nuestros oyentes. Hola, hermano Wilson, bienvenido a todos los hermanos que nos están oyendo, nos están viendo por esta señal. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes palabra del Señor. Así que hoy nos enriqueceremos con mucha palabra del Señor, saldremos de dudas, de muchas interrogantes, ¿verdad, hermano Wilson? Sí, por supuesto. La verdad que nuestro primer episodio tiene como título la palabra como fuente de autoridad. Porque sabemos que la palabra de Dios es la fuente de autoridad por la cual cada cristiano debe vivir. Así es. Bueno, existe algunas ideas en la gente a nivel cierto colectivo, puesto que su fuente de conocimiento es, hablemos de tabúes, experiencias, sueños, hasta la tradición. Con esto ellos alimentan, ¿verdad?, lo que ellos conocen como religión. Sin embargo, al estudiar la Biblia podemos encontrar una fuente real de autoridad por la cual cada cristiano
debe vivir. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Qué bueno, hermano. Así vamos a salir de varias dudas. Vamos a conocer a Dios, ¿verdad? Vamos a saber, por ejemplo, la interrogante: ¿existe realmente un Dios o es solo una invención del hombre? Es una buena pregunta para el que no alberga la fe en Jesucristo. Hay muchas personas que dudan de la experiencia de un Dios real. Y podemos decir que en Chile, hermana Iris, ha ido creciendo en gran manera el número de agnósticos. Sí. Y la Iglesia Evangélica a nivel nacional está muy preocupada de esto. Así es que, bueno, vamos a hacer algunas interrogantes. Entre ellas, ¿Dios habla de sí mismo? ¿En estos tiempos Dios habla? Sí. Sí. Nuestro Dios habla. Y habla de diversas maneras. La palabra del Señor es la fuente de inspiración total donde habla nuestro Dios acerca de sí. Bueno, ¿cómo podemos acercarnos a este Dios del cual estamos hablando? Creo que ya hemos hablado nosotros mucho de Él. Dejemos que Él nos hable. Amén. Leeremos Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermana Iris, según lo que he leído, ¿qué sería lo que Dios está diciéndonos allí? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Él? Es que le aprendamos a conocer y a entender. Eso es lo que Él espera, ¿cierto?, de nosotros, de las criaturas, de que aprendamos, ¿cierto?, a verle a través de su palabra, a entenderle. Perfecto. Bueno, ¿cómo podemos entenderlo? Dios nos habla de diferentes temas. ¿Está Dios realmente interesado en nosotros? Es una pregunta que usted como televidente se habrá hecho muchas veces. ¿Hay un Dios creador que está interesado realmente en mí? Bueno, podríamos decir que Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios puso su palabra en un libro para que podamos entenderlo y conocerlo. Y Dios está interesado en ti, estimado televidente que nos estás escuchando en esta oportunidad. Vamos a ir a una alabanza antes de seguir desarrollando este tema. Así es que Dios bendiga esta hermosa alabanza y videoclip que tendremos, ¿cierto?, el gusto de escuchar. Carga difícil de llevar, nos sentimos tentados a desesperar, mas hay uno en el cielo que conoce nuestro dolor. Deja que Él te ayude
nos ayude la humanidad, pero pronto aparecerá Cristo para llevarse a su esposa. No habrá más lágrimas en el eterno día del Señor. Cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las pruebas de esta vida serán leves cuando veamos a Jesús. La dicha de su rostro disipará el dolor. Así que corre valiente hasta ver a Jesús. Valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Las pruebas cesarán cuando veamos a Estamos de vuelta para continuar desarrollando este tema que con nuestra hermana Iris propusimos hoy día, que se llama La palabra como fuente de autoridad. Amén. Bueno, habíamos dicho ya antes de esta hermosa alabanza que hemos escuchado, que Dios quiere comunicarse con el hombre, que Dios está interesado en el hombre en forma muy personal. Así es. ¿Usted ha tenido alguna experiencia personal con Dios? Sí. Bueno, desde que llegué al Evangelio, como todo joven, ¿verdad? Tratando de buscar, ¿cierto?, el sentido de la vida, me encontré, ¿cierto?, con un Dios maravilloso, un Dios que me ama, un Dios que está interesado en mi vida personal en todas las áreas. No hay un área en la cual el Dios creador no se quiera involucrar con el ser creado. Así que por supuesto que sí, hermano, yo creo que todos hemos tenido experiencias maravillosas con este Dios que nos muestra su verdad a través de su palabra. Perfecto, gracias por su experiencia, hermana. Bueno, decimos que Dios nos habla hoy en su palabra y nos habla de no solamente de la vida, sino de lo que ocurrirá en un futuro. Dios nos enseña a través también, ¿cierto?, de la Escritura, de cómo fueron las cosas en el principio. Hoy se habla mucho de las teorías evolucionistas y de eso también estaremos hablando tal vez en nuestro próximo capítulo. Ahora hablemos un poquito. La palabra es inspirada por Dios, esa es nuestra fe, eso creemos, eso hemos percibido. Pero, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Es una muy buena pregunta. Existen muchos libros, pero ¿cómo tenemos la certeza de que la Biblia es el libro de los libros inspirados por Dios? Bueno, tenemos varios libros que dicen ser los verdaderos. Por ejemplo, podemos comentar que ¿cómo sabemos que John Smith de los mormones, de la secta de los mormones, no inventó todo? Fue para él en su testimonio, esto fue para él una experiencia totalmente personal donde recibió un nuevo evangelio. ¿O cómo sabemos que el ángel Moroni le dijo la verdad? Bueno, esto no ocurre con la Biblia, puesto que esta inspiración nos demuestra que hay una coherencia en un periodo de 1500 a 1600 años de escritura, donde los escritores no se conocieron, donde hablaron de lo mismo. Y por supuesto, mira, quiero hacerte un ejercicio, hermana Iris. Cuando niños jugábamos al teléfono roto. Sí.
¿sí? ¿Te acuerdas que hacíamos un círculo donde habían por lo menos unos 15 o 20 niños y decíamos un secreto en el oído? Y cuando terminaba el número 20 de los niños, el mensaje se había totalmente cambiado. Distorsionado. De esa misma manera, entendemos que es imposible que el mensaje bíblico en este periodo de tiempo de escritura pueda haber sido algo falso, puesto que hay una coherencia perfecta entre el libro de Génesis, donde ya en el capítulo 3 ya nos habla de Jesucristo como el Mesías, y por supuesto en eso nos habla de la salvación. Lo mismo que en Apocalipsis, escrito con una diferencia de muchos años. Maravilloso, maravilloso. Hermano Wilson, y los profetas que usted menciona que escribieron la Biblia, ¿ellos escribían lo que querían? Bueno, segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron diciendo, inspirados por el Espíritu Santo. Aproximadamente 40 hombres llamados profetas escribieron lo que hoy día conocemos como las Escrituras de la Biblia, en un periodo que ya le mencionaba y a la audiencia de entre 1500 a 1600 años. Y efectivamente los profetas no recibían este mensaje y hablaban lo que ellos querían, sino que recibían lo que Dios les daba. Eso quiere decir inspirada. A todo esto inspirado podemos hablar también de que no es como cuando usted y yo somos esposos, nos presentamos como esposos. Cuando yo le escribí algún poema acá a la hermana Iris, se inspiraba mi corazón y decía cuán bella era y cuánto le amo. Pero no es así la inspiración divina, puesto que inspiración es un soplo de Dios, ¿no? Que viene del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Sí, entonces, por lo tanto, ¿cierto? Los profetas no escribían lo que querían, pero ellos lo hacían cuando ellos querían. No, porque como el mensaje era divino, Dios ponía en sus mentes la palabra, también les entregaba a Dios alguna visión, o una voz audible les hablaba lo que ellos debían decir. Ahora, es increíble que Dios no quitó la personalidad del profeta o del escritor. Cada uno de ellos tiene una tendencia, un vocablo distinto. Sin embargo, el mensaje es el mismo, inspirado por Dios. Cada profeta de la Escritura, el Señor los inspiró, pero no les quitaba su sello personal. Correcto. Porque por eso nos encontramos en la Biblia los libros que son diferentes, ¿cierto? Sí, en su supuesto. forma de relatar. En los evangelios, por ejemplo, todos los evangelios, ¿cierto?, son distintos uno de otro, cuentan la misma, ¿cierto?, a lo mejor hecho, pero de diferente manera. Así es, hermana Iris. Hablemos, por ejemplo, de Pedro. Pedro era un rústico pescador y que, inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir, ¿cierto?, también sus epístolas. Encontramos a Lucas, que es un historiador, un médico, de un vocablo mucho más exquisito, un poco más rebuscado, y sin embargo el mensaje es el mismo. Encontramos que dentro de estos escritores habían pastores, reyes, pescadores, cobradores de impuestos y de diferentes estratos sociales en diferentes tiempos. Así que con esta lectura que ahora voy a tener del libro de Hebreos capítulo 1, nos dice, ¿cierto?, que Dios nos habló muchas veces por los profetas. Dios dice hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Bien. Ahí está. Y hoy, entonces, ¿cómo nos habla hoy el Señor? ¿Cómo nos habla Dios hoy? Bueno, hoy todo está revelado. Hoy Dios nos habla por su palabra, la Biblia, que como un dato bien especial, hermana Iria, hay gente que piensa que la Biblia puede estar mal transcribida, o mal transcrita, quiero decir, pero hay evidencia. Encontramos, ¿cierto?, que por ahí en 1945, en las minas de Qumran, allí se encontró, ¿cierto?, en el Mar Muerto, lo que llaman, ¿cierto?, los rollos del Mar Muerto, con una variedad
de libros del Antiguo Testamento con una data de hasta 200 años antes de Cristo, y al examinar libros como el de Isaías, los eruditos se han dado cuenta de que no hay variación entre la Biblia que hoy tenemos con aquellos escritos, ¿cierto?, antiguos. Por lo demás, eran muy minuciosos en la transcripción de estos textos bíblicos. Ahí estaban, ¿cierto?, el trabajo de los escribas de aquel tiempo, ¿verdad? Por que supuesto. se dedicaban, ¿cierto?, a transcribir y eran muy temerosos de la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando dicen que no podemos quitarle ni añadirle, ¿verdad?, a la escritura. Por lo tanto, por eso también hubo gran temor de Dios de estos hombres para poder preservar, ¿cierto?, esta escritura que tenemos hasta el día de hoy. Por supuesto, hermana Iris, la Biblia en todos los tiempos se intentó, ¿cierto?, desaparecerla, pero Dios en su poder ha reservado y preservado estos textos. No existen originales, sin embargo, transcripciones originales sí, y podemos encontrar que el mensaje no cambia. Un Dios que nos ama, un Dios que está buscando al hombre que está perdido y que ofrece salvación gratuita. Así que vamos a ir a otro corte musical donde escucharemos una nueva alabanza que alegrará nuestros corazones aquí en nuestro programa Cuando Veamos a Jesús, porque cuando veamos a Jesús sabremos que todo valdrá la pena, hermano mío. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo,
Padre Celestial. Que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para Él. En mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. Estamos de vuelta habiendo escuchado esta hermosa alabanza y hablaremos un poquito del nuevo tema llamado Dios y el principio. Gloria a Dios. Sí, Dios y el principio. Bueno, como introducción, por lo general describimos con mucha facilidad, hermana Iris, a alguien que amamos. Tal vez yo te pregunto si me puedes describir a tu padre, a tu madre, y me va a decir usted que tiene tales y cuales cualidades. Así Descríbame, por favor, a papá. Mi papá para mí es hermoso. Mi papá es un ser amoroso. Mi papá es afectuoso. Mi papá lo puedo describir físicamente de diferentes maneras, pero no lo quiero describir aquí ahora. Muy bien. Entonces, entendemos que para poder describir a alguien hay que conocerle, ¿sí? Sí. Ahora, ¿es posible describir a Dios? Es una pregunta para usted también que nos está escuchando allí, ¿cierto? Por la señal televisiva de Canal 3 en TV Cable Los Ángeles, Provincial TV, ¿sí? Nuestro programa. Es una pregunta para usted. ¿Es posible describir a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Es posible conocerle? ¿Cómo eran las cosas en el principio? Encontramos, ¿cierto?, que Dios es eterno. En el libro de Génesis, capítulo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí surgen las preguntas, hermano Wilson, de ¿Dios nació? Bueno, al preguntarnos eso, podemos decir que Dios simplemente no tiene principio y no tiene final, porque simplemente Él es eterno. No podemos entender la eternidad, ya que para nosotros todo comienza y todo tiene que terminar. Pero para Dios no. Él existió siempre y existirá por siempre. Gloria a Dios. Hermano Wilson, también hay mucho escepticismo a veces en la gente de creer, ¿cierto?, en este Dios, porque también se habla, ¿cierto?, de que cuando hubo una gran explosión, ¿verdad? Claro. Y ahí hubo una evolución, ¿verdad? Sí. De esta creación. ¿Cómo nosotros explicamos eso, hermano Wilson? Bueno, efectivamente hay teorías evolucionistas que son totalmente antibíblicas, que hablan de una gran explosión en el universo llamado el Big Bang, una explosión cuando no había nada, y que los científicos como teoría calculan 14 millones de años que fue creado el universo. Pero obviamente eso es solamente una teoría, no tiene ningún argumento científico real. Es más, cada vez que los científicos estudian estos temas, muchos de ellos consideran la Biblia como una fuente de autoridad para poder, ¿cierto?, también comprender el inicio de las cosas, ¿sí? Sí. Para poder entender, ¿cierto?, esto del principio, tenemos que entender que Dios es un Dios soberano, es un Dios, ¿cierto?, supremo. Y Dios en el principio estaba solo Él, solamente era Dios. ¿No había nada antes de Él? No había nada. Había?
No había nada, era solamente Dios. Quisiera que buscara por favor el libro de Isaías, ahí en el capítulo 43:10. Si lo puede encontrar, vamos a leer, ¿cierto?, este versículo, porque hay gente que pregunta, ¿hubo alguien o alguna persona o ser espiritual cuando no existía la Tierra, cuando no existía este universo? Bueno, la respuesta es no. Dios siempre ha sido y en Él comenzaron todas las cosas. Así que Isaías 43:10, vamos a buscar, estamos encontrando entonces este mensaje. Léalo por favor, querida hermana. Isaías 43, verso 10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces nos preguntamos, ¿qué había con Dios en el principio? Bueno, Dios solo. es el principio de todas las cosas. Él. ¿Había alguna molécula, piensa usted? ¿Cómo era el universo antes de que hubiera algo desde el día 1, cuando en Génesis 1 Dios crea los cielos y la tierra? La palabra del Señor que leíamos recién decía que no había nada antes de Él. Entonces no pudo haber habido una mega estrella que produjo, ¿cierto?, una explosión. Ahora, ¿qué provoca una explosión? Conversemos un poco de eso. Es un desorden, ¿verdad? Por supuesto. Si tomamos una caja de fósforos acá en el estudio y lo tiramos, es muy probable que tiremos esa caja de fósforos 1000 veces y jamás van a quedar los fósforos ordenados o cayeron de alguna misma forma. Una repetición no existe. No hay perfección ahí. No hay perfección. Sin embargo, encontramos a un Dios que es ordenado. Es un Dios de orden, es un Dios, cierto, de ley. Y lo podemos ver en la ciencia, ¿sabe, hermana Iris? Podemos encontrar que en nuestro sistema solar hay factores inmutables que no cambian, que si usted que estudia y usted que escucha lo analiza, no puede ser un acto de la casualidad, de una explosión. No. La ley, ¿cierto?, o más bien las leyes de la física hablan de dos episodios. Unos son los de atropía y los otros de entropía. La atropía es un invariable o inevitable tendencia al orden. Es como los imanes que se atraen. Y la entropía es la medida con la cual, ¿cierto?, se puede medir, ¿cierto?, el desorden de las moléculas. O sea que naturalmente las cosas proceden al desorden. ¿Sí? Al desorden. En el cumpleaños de nuestro hijo, las chayas del globo saltaron por todos lados y estuvimos 2 días barriándolas, ¿sí? Entonces todo tiende al desorden, pero tenemos un Dios que ha establecido leyes físicas que llevan y conllevan al orden, lo cual es improbable desde el punto de vista de que todo se formó por una gran explosión en el universo. Lo maravilloso es que científicamente esto es corroborado. Lo que dice la palabra ha sido corroborado muchas veces científicamente. Sí, por supuesto. Y esto que comenta usted es así. Estos sistemas filosóficos, no sé si llamarlo así, ¿verdad?, que de la entropía y la atropía, sí, ¿verdad?, son leyes físicas que son, digamos, inmutables, que son así. Pero la palabra del Señor nos enseña de un Dios que Él es un Dios ordenado. Así es. No pudo haber sido este mundo, ¿verdad?, tan perfecto, producto de esta explosión, digamos, que algunos científicos, ¿verdad?, abogan, pero es una teoría. Así es. Las teorías no son comprobables. Sin embargo, es comprobable algunas leyes de las que Dios permite. Por ejemplo, que el Sol está distante de la Tierra 149.6 millones de kilómetros. Eso es invariable, hermana Iris. Si estuviéramos a una distancia menor, no existiría vida, nos quemaríamos. Y si estuviéramos a una distancia mayor o variase, nos congelaríamos y tampoco habría vida sobre la Tierra. Encontramos que la velocidad de la luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Es invariable, no cambia. Y el tiempo en recorrer la luz del Sol a la Tierra son, ¿sabe cuánto? 498 segundos. Eso no cambia, es invariable. Son leyes que un Dios inteligente, un Dios creador,
ha provisto Maravilloso saberlo. para poder entender. Es más, quiero darle el ejemplo del átomo. Usted conoce en nuestras pantallas, seguramente ahora va a aparecer la figura de un átomo. El átomo tiene una traslación y una rotación en su propio eje. Estos son átomos, ¿ciertos?, que son la menor partícula que podemos hoy día De la materia. conocida de la materia. Tiene esta traslación y tiene esta rotación, lo mismo que la Tierra, siendo un planeta que tenemos y un sistema solar como en el que vivimos. Tenemos también unas leyes físicas que son invariables, una traslación a una velocidad, una rotación de la Tierra en 23 horas con 56 minutos y 4,1 segundos, que es un día solar. Eso también, una traslación que gira en una órbita elíptica alrededor del Sol en 365 días la Tierra, con 5 horas y 48 minutos y 45 segundos, lo que hace que cada 4 años tengamos un año bisiesto. Estas son leyes que Dios ha creado de orden. Y si el Dios que creó nuestro sistema solar, tan ordenado, tan cronometrado como un reloj, es también capaz de realizar que la mínima partícula de la materia, que es un átomo, tenga también esta traslación y esta rotación de estos neutrones, pues entendemos que es el mismo Hay un Dios autor maravilloso. de los cielos que de la tierra. No puede ser, es innegable, hermano Wilson, ¿verdad?, que hay la mano de un creador detrás de todas estas cosas. No puede ser tan perfecta la creación sin que no hubiera un ser, ¿verdad?, que piensa, un ser creador, un ser que tiene todo, ¿verdad?, delimitado de tal forma, ¿verdad?, que lo tiene todo preparado. Y lo tiene todo preparado con un propósito de amor, preparado para los seres, ¿verdad?, que somos creados. Así es. Bueno, lo veremos más adelante en nuestros capítulos cuando entremos a lo que es la creación. Mientras, hermana Iris, quiero proponerle algunas preguntas que la gente también se hace en sus casas. Las necesidades de Dios. ¿Cómo no había nadie con Dios antes del principio? Entonces, ¿Dios se sentía solo? ¿Por eso creó? ¿Qué piensa? Bueno, yo en mi fe cristiana, por supuesto que sé que no se sentía solo. Entonces, Dios hizo al hombre porque lo necesitaba. Tal vez algunos piensan que Dios hizo al hombre para que lo necesitaba. Pues la respuesta también es no. Dios no necesita al hombre. No lo necesita. ¿Cómo podría Dios de repente sentirse solo o necesitar algo en la eternidad si vivió toda una eternidad pasada solo? Después vamos a hablar del aspecto trinitario de Dios, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas, pero una también a la vez. Entonces, ¿cómo se calentaba Dios antes del sol? Seguimos con las necesidades de Dios. No, Él no tenía necesidades. ¿Qué comía Dios? Él no tiene necesidades como nosotros. Para nosotros, los seres humanos, todo tiene un principio, tiene un fin, ¿verdad? Porque nosotros nos miramos a nosotros mismos que somos seres con necesidades. Así y pensamos que como sentimos frío, tal vez el Señor pudiera sentir frío, pudiera sentir calor. Pero al ver, ¿cierto?, todo lo que hemos conversado, es imposible. Claro, hay un aspecto muy humanista que se le quiere dar a nuestra divinidad, a nuestro Dios. Pero ¿qué entendemos? Que Él no necesita a nadie ni a nada para existir. Él es supremo, Él es autosuficiente. Él no tiene necesidades y existe por su propio poder. ¿Qué le parece ese pensamiento, hermana Qué Iris? maravilloso. No, es maravilloso porque nosotros debemos aprender a conocer a este Dios lleno de todas esas virtudes, de todo lo que podemos ver que Él ha hecho hasta aquí, que estamos conociendo a Dios. En verdad no podemos quedar más que asombrados, ¿verdad?, y atónitos de cuán Dios tan grande tenemos. Por supuesto, y no tiene necesidades porque Dios es espíritu. También no olvide que dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entendiendo esto, entonces, no hay necesidades terrenales en nuestro Dios. Ahora, bueno, nosotros podríamos vivir sin el aire, podríamos vivir sin el agua, sin el alimento. Imposible. Bueno, por supuesto, no podríamos vivir. No podríamos. Entonces, hermanos, Dios también es un ser personal, pero distinto a su creación. Creador diferente a creación. Amén. Están saliendo en este minuto por la pantalla nuestros números de contacto, donde puede llamarnos
para alguna asesoría espiritual, consejería, y bueno, que Dios les O bendiga hacer mucho. sugerencias sobre el tema, dudas, también si podemos responder, sería bonito, porque este programa está hecho para el crecimiento del pueblo cristiano y de aquel, ¿verdad?, que quiere conocer a un Dios, ¿verdad?, que servimos nosotros los cristianos, pero también que aprenda a conocer a este Dios creador por medio de la palabra de Dios. Amén, hermana. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, en las comunas, en las provincias, en la provincia de Los Ángeles, al Consejo de Pastores también de la ciudad, y en especial a la Iglesia Apostólica Pentecostal, a nuestro pastor Germán Braulio Neira. Que Dios les bendiga y los esperamos en el próximo capítulo de nuestro programa, Cuando veamos a Jesús, porque cuando veamos a Jesús, Sabremos que todo valió la pena. que tengan un buen día y nos veremos muy pronto.